Otros equilibrios de fase, parte 6. En este video vamos a explicar cómo se analiza las mezclas agua-hidrocarburos y vamos a ver un ejemplo. Cuando tenemos mezclas consistentes en agua como componente 1 y un hidrocarburo como componente 2, tenemos dos fases inmiscibles, una acuosa y otra orgánica. Vamos a decir que la fase alfa es agua casi pura y entonces podemos plantear la primera ecuación, donde vemos que la presión parcial en el vapor, Y sub 1 por P, eso sería componente 1, sería igual al coeficiente de actividad del componente 1 en la fase alfa por la fracción del componente 1 en la fase alfa por la presión de saturación del componente 1, y eso a su vez sería igual a una expresión similar para la fase beta. Coeficiente de actividad del componente 1, fase beta, por fracción molar de componente 1, fase beta, por presión de saturación del componente 1. Como la fase alfa, vamos a suponer que es agua casi pura, entonces el coeficiente de actividad del componente 1 de la fase alfa, vamos a decir que el componente 1 es agua, va a ser aproximadamente igual a 1. Por la misma razón, la fracción molar del componente 1 en la fase alfa va a ser igual a 1. De esta manera se obtiene la fracción molar del componente 1 en el vapor sería igual a presión de saturación del componente 1 entre la presión. Vemos que es similar a la ley de Raoult. ¿Qué pasa en la fase beta, que sería la fase orgánica, la fase de hidrocarburo? Pues tendríamos que el coeficiente de actividad del componente 1 en la fase beta multiplicado por la fracción molar del componente 1 en la fase beta sería igual a 1. ¿Cómo se obtiene este 1? Si multiplicamos el Y sub 1, como lo acabamos de definir, por P, pues nos da P sub 1 de saturación, y la tercera igualdad es gamma sub 1 fase beta por X sub 1 fase beta, P sub 1 de saturación, se cancela P sub 1 de saturación. Por eso obtenemos esta penúltima ecuación. ¿Y cómo aplicaríamos esto? Pues puede ser de dos maneras. Si yo puedo calcular el coeficiente de actividad del componente 1 en la fase beta, entonces puedo estimar la composición o fracción molar del componente 1 en la fase beta como el inverso del coeficiente de actividad. O bien, si yo mido experimentalmente la composición, la fracción molar en esa fase beta del componente 1, entonces puedo estimar el coeficiente de actividad también. Estos son los resultados principales. Aquí tendríamos el análisis del componente 2. Es muy similar, nada más que aquí vamos a suponer que la fase beta es un hidrocarburo casi puro, y entonces el análisis lo vamos a enfocar en el componente 2, hidrocarburo, y entonces aquí vamos a decir que el coeficiente de actividad del componente 2, fase beta, es aproximadamente igual a 1, y la composición del componente 2 en la fase beta es aproximadamente igual a 1. Y obtenemos que Y sub 2 es igual a P sub 2 de saturación entre P, por razones similares a las del modelo de la ley de Raoult. Y asimismo, podemos obtener que el coeficiente de actividad del componente 2 en la fase alfa multiplicado por la fracción molar del componente 2 en la fase alfa es igual a 1, que sale de la primera ecuación de arriba si multiplicáramos por P sub 2 de saturación a ambos lados. Y entonces, como hemos dicho, esto nos podría servir ya sea para determinar teóricamente la solubilidad del hidrocarburo en agua, componente 2 en fase alfa, a partir de un coeficiente de actividad teórico, o bien estimar el coeficiente de actividad del hidrocarburo en la fase acuosa a partir de un dato experimental de la solubilidad de ese hidrocarburo. Vamos a ver un ejemplo.
seguidamente. Aquí vemos un ejemplo que es el ejemplo 14.9 del libro de Smith, Van Ness y Abbott, que consiste en hacer el diagrama de fases de la mezcla benceno componente 1, agua componente 2. Este diagrama, aquí podemos ver que hay una zona de dos fases líquidas. En la parte inferior, la parte celeste. En la parte superior de las líneas amarilla y anaranjada tenemos fase vapor. Y hay unas zonas en donde va a predominar una de las dos fases, fase alfa o fase beta. Mejor dicho, un punto dentro de las regiones que están entre el vapor y la zona de dos fases, ahí va a aplicar la regla de la palanca. ¿Qué significa? Que una mezcla con esas composiciones se va a separar en dos mezclas, una que va a ser, digamos, una fase casi pura y otra con una determinada composición. Entonces vamos a ver cómo serían los cálculos. Como cada componente está casi puro en su respectiva fase, entonces las presiones de vapor se ejercen independientemente y entonces tenemos que la presión del sistema es igual a la suma de las presiones de vapor y eso me permite, por los resultados anteriores, escribir la composición o fracción molar del vapor, componente 1, como P1 de saturación entre la sumatoria de las presiones de saturación. Planteando la ecuación para el componente 1, Y1 por P igual P1 de saturación, entonces obtengo una forma de calcular Y1 y planteando de manera similar Y2 por presión igual P2 de saturación, obtendría Y2 igual P2 de saturación entre P, y como eso es igual a 1 menos Y1, y además veamos que las letras en números romanos representan las fases, fase 1 y fase 2. Entonces, este Y2 sería en la fase 2, y entonces el Y1 en la fase 2 sería 1 menos P2 de saturación entre P. Los datos experimentales que tenemos del benceno y el agua, tenemos la solubilidad del benceno en agua es 1,79 miligramos por litro a 15 grados Celsius y 2 miligramos por litro a 100 grados Celsius. No, casi no cambia y es del orden de las partes por millón. Entonces, como un litro de agua es igual a 55,49 moles y 2 miligramos de benceno es igual a 0,0000256 moles, entonces 2 miligramos por litro equivale a una fracción molar de benceno en agua de 4,6 por 10 a la menos 7. Y esto a su vez me permitiría estimar la actividad del benceno a dilución infinita en agua como el inverso de ese valor, que me daría 2.173.913 aproximadamente para el coeficiente de actividad. Vean qué alto. De manera similar, en el caso de la solubilidad del agua en benceno es 0,0363 moles por litro. Y entonces, como un litro de benceno es igual a 11,269 mol, y los moles totales entonces sería este valor más 0,0363 u 11,3055 mol, entonces 0,0363 moles sobre litro equivale a una fracción molar de agua en hidrocarburo de 0,0032. Y entonces el inverso de esto sería una estimación del coeficiente de actividad a dilución infinita en hidrocarburo, que es 312,5. Vemos que el agua es relativamente más soluble en el benceno que el benceno en el agua. Esos son resultados que podemos obtener simplemente con los datos de solubilidad de un líquido en el otro. Ahora vamos a ver el aspecto de una hoja Excel donde vamos a hacer estos cálculos y vamos a obtener
las diferentes curvas. Vamos a explicar cómo construir esta hoja Excel que estamos viendo en la pantalla. Lo primero que necesitamos son datos de la presión de saturación del agua y del benceno. El benceno es el componente 1 y el agua es el componente 2. ¿Cómo sabemos eso? Porque a 80,1 grados Celsius para el componente 1 la presión es 101,33. Ese es el punto de ebullición del benceno. Y a 100 grados Celsius para el componente 2 la presión de saturación es 101,33. Ese es el punto de ebullición del agua. Esto a su vez se puede representar por unas ecuaciones que vemos aquí seguidamente en las filas 12 y 13, y la suma de estas dos presiones me va a dar la presión del sistema. Y eso también lo podemos tener en forma de ecuación para efectos de los cálculos. ¿Y esto para qué nos va a servir? Primero, para saber la temperatura mínima en la que yo voy a tener fase vapor y fase líquida, que es esto que estamos viendo aquí. Aquí vemos que es la temperatura mínima en la cual vamos a tener la zona del equilibrio líquido-vapor encima de esta fracción molar, y a esta temperatura, que es aproximadamente 70 grados Celsius, vamos a tener fase vapor y dos fases líquidas. Entonces, esa temperatura mínima vemos que es 69,385 grados Celsius y la presión es 101,33 kilopascales una atmósfera. Una cosa que tenemos que mencionar es que las dos fases van a ser llamadas 1 y 2, y entonces esta que está a la derecha va a ser la fase 1 y esta otra que está a la izquierda va a ser la fase 2, como vamos a ver pronto. Entonces, por ejemplo, si tenemos un punto en la región de la izquierda, que es la fase 1, y vamos a decir que la temperatura es 70 grados Celsius, entonces vamos a ver que X1 sería el hidrocarburo casi puro, que este valor que sería 1 menos 0,0032, y en el caso de Y1 lo vamos a calcular como el cociente P1 de saturación entre P. Y lo mismo vamos a hacer a diferentes temperaturas hasta que llegamos a la temperatura, al punto de ebullición del benceno, donde vamos a ver que Y1 va a ser igual a 1, llegamos al límite del gráfico. En el caso de la fase 2, que es la fase acuosa, pues veamos, por ejemplo, a 70 grados Celsius, que la X1 va a ser 4,60 por 10 a la menos 7, que es la fracción molar del benceno en el agua, y después Y1 en la fase 2 va a ser 1 menos P2 de saturación entre P, que nos va a dar 0,6925, y que sería un punto de la línea amarilla, y podemos seguir repitiendo los cálculos para diferentes temperaturas hasta llegar a 100 grados Celsius, donde vamos a ver que Y1 se hace cero. Y entonces también pues se llega al límite del gráfico. Y entonces así logramos reproducir este gráfico que estamos viendo a partir de datos experimentales. En este momento te invito a visitar el sitio LearnChemE y a buscar esta simulación que dice líquidos invisibles en un diagrama PXY, donde si nos metemos aquí, vamos a entrar a una simulación que a veces la podemos manipular, pero en este caso lo que viene es un video que pues recomendamos altamente para ver cómo al movernos en las diferentes regiones pues van cambiando las composiciones de líquido
de acuerdo con la regla de la palanca y además también donde vemos las composiciones del vapor. Y este es el momento para preguntarnos qué hemos aprendido en esta sección. Pensar en algún concepto o habilidad que hayamos aprendido.